Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde nos hemos propuesto un reto muy claro: generar una buena presentación y calcular exactamente cuántos días tiene esa famosa ventana de lanzamiento a Marte. Y es que, si desgranamos la mecánica orbital y el código en Python que la simula, veremos que todo se reduce a unas matemáticas fascinantes. Nada de conceptos abstractos. Hoy vamos a ver los números reales detrás de esta danza cósmica. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper directa. Pasaremos por el enigma del lanzamiento, un repaso rápido a la mecánica orbital básica, la clave del ángulo óptimo, el cálculo matemático de la duración de la ventana y, por último, la simulación en acción. Sección 1. El enigma del lanzamiento. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado en las noticias cosas como «La próxima misión a Marte despegará en noviembre de 2026»? Te lo sueltan así, sin más. Pero claro, los que seguimos estos temas sabemos que esas fechas tan increíblemente específicas no salen de la nada. No es que los directivos de las agencias espaciales tiren un dardo a un calendario para decidir. Hay una maquinaria implacable dictando las normas, unas leyes de la física que te dicen de forma tajante: o sales hoy o no llegas. Y me encanta cómo lo resumen las fuentes con esta frase lapidaria. No es magia, es geometría orbital. Tal cual, esto lo cambia todo porque pasamos de ver esas fechas como un misterio inalcanzable a entenderlas como lo que realmente son: ciencia pura y dura, algo totalmente calculable. Es como imaginar el sistema solar como un reloj suizo gigantesco, donde las posiciones de los engranajes lo son absolutamente todo. Así que preparaos, porque vamos a destripar las matemáticas que hacen girar este reloj. Sección 2. Mecánica orbital básica. Para visualizar esto bien, imaginemos que estamos viendo una pista de atletismo a escala cósmica. La Tierra va por la calle interior, cerquita del Sol, y tarda sus buenos 365 días en dar una vuelta completa. Pero Marte, que corre por la calle de fuera, tiene que recorrer muchísima más distancia y le toma 687 días hacer exactamente lo mismo. Básicamente, la Tierra va mucho más rápido y le está dando vueltas a Marte constantemente. Y esto ilustra de maravilla un concepto vital: la velocidad angular. Al dividir un círculo completo entre lo que tarda el planeta en dar la vuelta, vemos que la Tierra es infinitamente más ágil. Gracias a ese extra de velocidad, nuestro planeta logra recortar distancia y alcanzar a Marte más o menos cada 26 meses. Ese ciclo, el famoso periodo sinódico, es, literalmente, el metrónomo que marca el ritmo de la exploración interplanetaria. Sección 3. El ángulo óptimo. Y aquí es donde entra el número mágico: 44 grados. Según nuestra documentación, este es el auténtico santo grial del cálculo orbital. Porque, ojo, no basta con apuntar tu cohete hacia donde está Marte y cruzar los dedos, porque Marte se está moviendo. La física exige que, en el milisegundo exacto en el que enciendes los motores aquí en la Tierra, el ángulo que forman el Sol, nuestro planeta y Marte sea de exactamente 44 grados. Ni uno más, ni uno menos. Cualquier misión requiere seguir unos pasos innegociables para que esta ruta, lo que conocemos como transferencia de Hofmann, sea eficiente y no nos deje sin combustible a medio camino. Primero, la nave tiene que trazar una curva enorme por el espacio. Segundo, por pura lógica de esa trayectoria curva, Marte tiene que ir por delante de nosotros en el momento del despegue. Y tercero, para asegurar que nave y planeta colisionen, se encuentren pacíficamente meses después, hay que clavar ese ángulo de fase objetivo al despegar. Sección 4. Duración de la ventana. Pero claro, en el mundo real y en la simulación de Python que detalla nuestra fuente, clavar el ángulo al milímetro es casi imposible. Por eso entra en juego esta variable fundamental en el código: la tolerancia. El script le asigna un valor de 3.0. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el universo nos da un pequeñísimo margen de maniobra. La misión es viable si estamos a más o menos 3 grados de ese ideal de 44. Es decir, nos sirve cualquier ángulo entre 41 y 47 grados. Así que el punto crucial aquí es hacer las matemáticas. Vamos a lo que realmente queríamos calcular. Fijaos en los datos. La Tierra avanza más o menos 1 grado al día por su órbita, y Marte avanza a un ritmo de medio grado. Si restamos esto, la velocidad a la que la Tierra alcanza a Marte es de medio grado diario. Bien, pues si nuestro margen de tolerancia nos da un rango total aceptable de 6 grados, y la Tierra le va recortando a Marte medio grado cada 24 horas, El resultado son exactamente 13 días. Las matemáticas no mienten, y esto confirma de lleno lo que mencionábamos al principio. La ventana de lanzamiento son, de forma demostrable, apenas 2 semanas. Literalmente. Tenemos 13 días de margen antes de que la Tierra adelante demasiado a Marte, la geometría se rompa en pedazos y tengamos que sentarnos a esperar pacientemente otros 26 meses para tener otra oportunidad. Es alucinante lo efímero que es todo este proceso. Sección 5. La simulación en acción.
Y para que esto no se quede solo en la pizarra, el material nos muestra cómo cobra vida en Python mediante la librería Matplotlib. El script rastrea de forma dinámica el ángulo de fase, día a día. Y justo cuando la diferencia angular entra en esa estricta franja de los 13 días de tolerancia, la simulación salta y te planta un aviso en verde lima brillante anunciando ventana de lanzamiento abierta. Es como tener a un controlador aéreo virtual vigilando la mecánica del sistema solar sin descanso. Definitivamente me quedo con cómo lo describe el documento original para cerrar. Es pura danza orbital. Y creo que da en el clavo totalmente. Todo este reloj cósmico, este movimiento perpetuo y calculable, no es más que una coreografía súper elegante. Una regla inquebrantable que dicta cuándo podemos salir de casa, basándose de forma exclusiva en la velocidad angular y el paso del tiempo. Y claro, tras entender esta precisión matemática tan al límite, es imposible no plantearse algo de cara al futuro. Queda clarísimo que estas reglas existen para ahorrar el máximo combustible posible con los motores actuales. Pero, ¿y si desarrollamos tecnologías de propulsión súper avanzadas, motores mucho más potentes y rápidos? ¿Hasta qué punto podríamos mandar a paseo estas restricciones de apenas 2 semanas y reescribir las reglas de la danza orbital? Es una idea fascinante que nos deja con unas ganas tremendas de ver qué nos depara la futura exploración espacial. Gracias por acompañarnos en este análisis.